Japón sale de las sombras y le presenta a Putin la factura por las Kuriles. Tokio ya no es una roca silenciosa. Miles de millones en ayuda a Ucrania y nuevos paquetes de apoyo la convierten en un factor clave para debilitar a Rusia. En Europa estalla un gran escándalo. A Orbán prácticamente lo aíslan de la información secreta debido a filtraciones hacia Moscú. A puerta cerrada discuten el futuro sin Budapest. La desconfianza hacia el líder húngaro va en aumento. En Estados Unidos, una ola de protestas y tensión política sacude al país y resuena en Europa. Mientras tanto, Zelensky marca con firmeza la posición de Ucrania respecto a las garantías de seguridad, sin compromisos ni dobles estándares. Y lo más inquietante, la tensión aumenta en la dirección del Báltico. En Moscú se escuchan amenazas hacia Estonia. Pero la OTAN ya está reforzando su presencia. El escenario de una escalada podría no desarrollarse como espera el Kremlin. De todo esto hablaremos a continuación. Les saluda hoy desde Ucrania Rinat Aslanov y estos son los últimos acontecimientos. El fin de la era del silencio. Durante mucho tiempo, Japón fue para el mundo un gigante silencioso. Una economía poderosa, enormes sumas de dinero, pero un rechazo total al papel militar debido a la constitución pacifista. Pero la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022 hizo añicos todas las ilusiones. Tokio comprendió que, si no se detiene al agresor en Europa, mañana el fuego arderá en Asia. Por lo tanto, hoy estamos presenciando un giro histórico. Japón ya no se distancia de la guerra. Se está convirtiendo en un socio sistémico de Ucrania, entendiendo que la seguridad de Kiev y Tokio es una y la misma batalla. Las cifras hablan más fuerte que las palabras. Japón ya ha invertido en Ucrania más de 15.000 millones de dólares, ocupando el sexto lugar en el mundo entre los donantes. Pero el verdadero shock para el Kremlin es el nuevo paquete para el año 26, por un valor de 6.000 millones de dólares. Así lo declaró la vicepresidenta de la Rada Suprema, Elena Kondratiuk. Japón asignará a Ucrania 6.000 millones para apoyo humanitario y técnico. En el año 26, Kiev ya ha recibido de Tokio más de 2.500 generadores eléctricos, más de 65 transformadores, 10 instalaciones generadoras de electricidad, así como otros equipos críticos para apoyar la restauración del sistema energético. 6.000 millones representan casi el 40% de toda la ayuda otorgada en años anteriores, entregados de una sola vez. Tokio ya no solo ayuda a la economía ucraniana a sobrevivir. Ahora invierten en seguridad sistémica, comprando radares, vehículos de desminado y equipos de alta tecnología que hacen que nuestro ejército esté un paso por delante de los ocupantes. Además, Japón asignó adicionalmente cerca de 149 millones de dólares para proyectos del Programa de Recuperación de Emergencia de Ucrania. La suma total de la ayuda financiera y humanitaria de Japón a Ucrania ya ha superado los 15.000 millones de dólares. Pero la principal revolución está ocurriendo en las leyes. Hasta hace poco Japón prohibía el suministro de tanques, artillería, misiles, barcos y aviones. Las llamadas 5 categorías. Pero ya en la primera mitad del año 26 estas cadenas serán eliminadas. En febrero de ese mismo año, representantes de la OTAN declararon que Japón planea unirse a PEARL, una iniciativa de apoyo a Ucrania. Esto abre el camino para el suministro sistemático de equipos de doble uso. Desde sistemas de comunicación protegidos y ciberseguridad hasta potentes complejos de radares que ciegan al enemigo a cientos de kilómetros. Yendo más allá del suministro, además de los materiales concretos, debe considerarse una dimensión más amplia de la participación japonesa, la transferencia de tecnología, conocimientos y prácticas institucionales. Japón ha acumulado una competencia única en una serie de sectores directamente relevantes para las necesidades de Ucrania. Japón es líder mundial en desminado y ciberseguridad, y está dispuesta a transferir estos conocimientos a Ucrania de forma gratuita. Pero esto no es un juego unilateral. Tokio está sumamente interesado en la experiencia de combate única que Ucrania adquiere cada día, utilizando los sistemas más modernos en condiciones de guerra real. Esta alianza tecnológica transforma el apoyo de uno meramente humanitario a uno de verdadera asociación. Mientras las empresas japonesas ayudan a reconstruir nuestra infraestructura, los soldados ucranianos proporcionan a los ingenieros japoneses datos que harán su tecnología la mejor del mundo. Este interés mutuo es un argumento a favor de que la participación japonesa en el apoyo no letal puede transformarse de un modelo donante a un modelo de asociación, con beneficios tecnológicos recíprocos. Pero hay un obstáculo, o más bien una espina en Bakú-Tokio. Es Moscú. Durante décadas, Rusia intentó chantajear a Japón con las Islas Kuriles, usándolas como un garrote en las negociaciones. Pero después del año 22, esa palanca dejó de funcionar
El Kremlin está militarizando el archipiélago y se retira de las negociaciones de paz, pensando que eso asustará a Tokio. El efecto fue el contrario. La diplomacia japonesa dejó completamente de lado la fachada de normalización de relaciones con el agresor. Para el gabinete de Takaichi, las Kuriles son territorio legítimo de Japón. Y ninguna amenaza de Moscú hará que los japoneses reduzcan el ritmo de apoyo a Ucrania. En resumen, Japón ha elegido oficialmente un bando. Y ese bando es el de Ucrania. El chantaje de Moscú a través de las Kuriles, la presión de China y las amenazas nucleares de Corea del Norte solo han fortalecido la determinación de Tokio. La paciencia samurái ha dado paso a una acción decidida, con un presupuesto militar récord de 9 billones de yenes y una nueva estrategia para la industria de defensa. Japón se está convirtiendo en el escudo de acero en Oriente, que no da a Rusia ni a sus aliados ninguna oportunidad de revancha. El Kremlin quiso aislar a Ucrania, pero al final obtuvo un oponente formidable en la figura de la renovada Gran Japón. Nunca antes en la historia de la Unión Europea se había visto una humillación semejante. Víctor Orbán se ha convertido oficialmente en una persona non grata, a quien los líderes de la UE excluyen de todas las negociaciones delicadas. Bruselas ha pasado al modo de aislamiento total de Budapest. Todas las decisiones clave ahora se toman en formatos reducidos. El triángulo de Weimar, la NBA y Jeff. A Orbán simplemente no se le permite entrar en la sala donde se discuten asuntos importantes, porque saben que cada palabra estará sobre la mesa en un minuto. En casa de Putin. Bruselas. La UE está restringiendo el flujo de información confidencial a Hungría y los líderes se reúnen en grupos reducidos. Al mismo tiempo, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, advirtió sobre las antiguas sospechas de que el gobierno de Víctor Orbán comparte información con Rusia. Y esto no es paranoia, sino una dura realidad. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, se comportó como un verdadero topo directamente en los pasillos del Consejo de la UE. Según los servicios de inteligencia, el funcionario aprovechaba cualquier pausa para salir corriendo de la sala y reportar por teléfono a Sergei Lavrov. Detalles de las discusiones a puerta cerrada. La situación llegó al punto de que los líderes europeos en las cumbres dejaron de llevar sus teléfonos consigo y discuten los objetivos importantes de las cumbres de antemano sin la participación de la delegación húngara. La noticia de que la gente de Orbán informa a Moscú con todo detalle no debería sorprender a nadie. Sobre las reuniones del Consejo de la UE, esto no debería sorprender a nadie. Hace tiempo que lo sospechábamos. Por eso solo intervengo en caso de extrema necesidad y digo exactamente lo que es necesario. ¿Por qué Europa tomó medidas tan extremas? Sí, porque durante años Hungría fue la puerta trasera para hackers y espías rusos, en el corazón de la OTAN y la UE. A través de Budapest, Moscú tenía acceso a las bases de datos más restringidas. Y Orbán personalmente bloqueó 90.000 millones de euros de ayuda para Ucrania. Pero ahora ese negocio se ha cerrado. Polonia, Lituania e incluso el Grupo de los 9 de Bucarest discuten abiertamente la exclusión de Hungría de todos los formatos de seguridad. Hablaremos solo de manera oficial. Y más tarde, sin la participación de Hungría, discutiremos los objetivos alcanzables de la cumbre, dijo él. El exministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis. Según los informes, el Grupo de los 9 de Bucarest, un club de países situados en el flanco oriental de la alianza militar, consideró la posibilidad de excluir a Budapest de este formato el próximo año debido a su incapacidad para llegar a un acuerdo sobre el apoyo a Ucrania. Pero el giro más insólito salió a la luz en los documentos del SVR ruso. Cuando en Moscú se dieron cuenta de que el 12 de abril Orbán podía ser destituido estrepitosamente, pusieron en marcha la operación Game Changer. El plan: simular un atentado contra Orbán para convertirlo en una víctima sagrada. Los supervisores del Kremlin propusieron seriamente repetir el caso Trump, esperando que la imagen de un líder herido hiciera que los húngaros olvidaran la pobreza y corrieran a las urnas para salvarlo. Todavía como primer ministro. Un incidente de este tipo cambiaría la percepción de la campaña de la esfera racional de cuestiones socioeconómicas a una emocional, donde los temas clave serían la seguridad nacional, la estabilidad y la protección del sistema político, escribieron los agentes en un informe preparado para la principal división del SVR de Operaciones de Influencia Política, la Dirección MS o el Departamento de Medidas Activas.
Y este escenario ya se está promoviendo activamente. En Budapest ha aterrizado todo un grupo de agentes del GRU, que bajo la dirección de Tigran Gairebian están produciendo deepfakes contra la oposición. Utilizan inteligencia artificial para desacreditar al líder del partido TISA, Peter Magyar, y a sus aliados. Mientras Orbán se hace pasar por defensor de la soberanía, oficiales rusos en su despacho dan instrucciones a los propagandistas húngaros. En el partido gobernante crece el pánico, y creo que pueden tomar algunas decisiones precipitadas para mantenerse en el poder, dijo Andró Stelkis, exsubdirector de la inteligencia exterior de Hungría. Los rusos harán todo lo posible para mantener a Orbán en el poder. Consideran a Hungría parte de su esfera de influencia. A Orbán realmente le llegó su hora y ningún atentado falso lo salvará. Los húngaros ven perfectamente cómo su país se está convirtiendo en el patio trasero del Kremlin. El 12 de abril será el día en que el caballo de Troya de Putin será derrotado definitivamente. Europa ya no está dispuesta a tolerar traidores en sus filas. Y Orbán pasará a la historia como el hombre que traicionó a su pueblo por amistad con un criminal de guerra. Ha llegado el momento y no está del lado del dictador. Estados Unidos se ha revelado oficialmente la protesta más grande en la historia del país. El movimiento No Kings ha abarcado los 50 estados. 9 millones de personas desde Nueva York hasta pequeños pueblos de Idaho salieron a la calle con una sola exigencia: detener la locura autoritaria de Trump. Incluso Europa no se quedó al margen. París, Londres y Roma vibran con manifestaciones contra la guerra estadounidense en Irán y la política de la Casa Blanca. El principal escenario de la lucha fue Minnesota, donde miles de personas salieron al Capitolio en St. Paul. El motivo fueron las sangrientas redadas del Servicio de Inmigración IC, durante las cuales los agentes dispararon y mataron a 2 ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alexa. Bonito. El cabeza de cartel del mitin fue el músico Bruce Springsteen, quien interpretó su nueva canción Calles de Minneapolis, lamentando a las víctimas del abuso federal. Su fuerza y su dedicación nos han mostrado que esto sigue siendo América, y que esta pesadilla reaccionaria y toda esta invasión no será tolerada en las ciudades estadounidenses. En Minneapolis, En las grandes metrópolis, la situación está al borde de una guerra civil. En Los Ángeles, la policía utilizó gas lacrimógeno contra los manifestantes frente a la prisión federal, mientras estos intentaban dispersar la nube química con sopladores de hojas. más tarde, la policía de Los Ángeles arrestó a personas por negarse a dispersarse. Más temprano ese mismo día, tocaba una banda musical y la gente bailaba al ritmo de música en español. El Departamento de Policía de Denver informó en la red social X que declaró la reunión ilegal y utilizó granadas de humo. Esto ocurrió después de que un pequeño grupo de manifestantes bloqueó la carretera y no se dispersó cuando se les ordenó. Según la policía, algunos lanzaron las granadas de humo de vuelta a los agentes. En 1900... Washington, frente al monumento a Lincoln, la gente llevaba carteles que decían «Quítate la corona, payaso», y en Springfield los manifestantes sostenían banderas al revés. Una señal internacional de socorro. Trump y su equipo de prensa intentan achacar todo a redes de financiación de izquierda, pero cuando decenas de miles de personas salen a las calles, incluso en estados conservadores como Wyoming y Luisiana, queda claro: el descontento ha impregnado todo el país. Muéstrame cómo se ve la democracia. Así es como se ve la democracia. Y mientras Trump intenta aparentar ser un líder fuerte, incluso en el propio Capitolio se está gestando una explosión interna. La republicana prorrusa Ana Paulina Luna organizó una excursión para una delegación rusa que llegó a Washington en pleno conflicto bélico. Los miembros pro-ucranianos del Congreso de ambos partidos están furiosos. Esta visita ya ha sido bautizada como la visita del Tercer Reich. El objetivo de la visita es reanudar la comunicación sin una agenda específica. Así lo declaró Leonid Slutsky, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma, a la Agencia Estatal de Noticias de Rusia. Lo denominó una reunión de prueba para verse, escucharse y sentir la presencia del otro. Así reaccionaron otros miembros del partido, según recoge el periódico The Hill, ante la visita. Rusia es un adversario, dijo el representante Andy Barr, republicano por Kentucky, colega de Luna en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Es evidente que nosotros y esta administración apoyamos la resistencia ucraniana ante la nueva invasión rusa en Ucrania. Yo tendría preguntas sobre cuáles son sus objetivos.
El representante Joe Wilson, republicano de Carolina del Sur y ferviente partidario de Ucrania, declaró a The Hill que compara la reunión con miembros de la Duma con la visita de invitados del Tercer Reich, refiriéndose al régimen nazi en Alemania entre 1933 y 1945. No la conozco personalmente, dijo él. Luna. Simplemente no estoy de acuerdo con que, al colaborar de alguna manera con el régimen de Putin, estén intentando promover el objetivo iraní. Muerte a América, muerte a Israel. Se ha producido una división dentro del poder estadounidense. Mientras una parte del Congreso lucha por la democracia, la otra mantiene negociaciones a puerta cerrada con el agresor. Trump prácticamente está perdiendo el control sobre su propia facción, permitiendo que el enemigo entre en el sancta sanctorum de la política estadounidense. Si se ha perdido el control dentro de su propio país, ¿qué se puede decir de las relaciones exteriores? La estrategia geopolítica de Trump se vino abajo en tan solo un mes. Los países del Golfo Pérsico, que durante 80 años fueron los principales aliados de Estados Unidos, ahora miran hacia China. Así lo informa la prestigiosa publicación Bloomberg. Según la agencia, a los líderes árabes les indigna no solo la guerra en Irán, sino también la incapacidad de Washington para protegerlos de los ataques de Teherán. Trump dio prioridad a los intereses de Israel, ignorando la seguridad de Arabia Saudita y los Emiratos. Como resultado, los jeques empezaron a preguntarse seriamente si realmente necesitan las bases estadounidenses, que convierten a sus países en blancos. La amistad con Estados Unidos ya no garantiza seguridad, y Pekín parece un socio cada vez más atractivo y predecible. Según fuentes, ahora, cuando miles de drones y misiles sobrevuelan las ciudades árabes del Golfo Pérsico, que deberían convertirse en refugios para turistas e inversores financieros en una región inestable. Algunos gobiernos están discutiendo la necesidad de diversificar sus relaciones geopolíticas más allá de Estados Unidos y fortalecer los lazos con China. Trump incluso logró ofender personalmente a aquellos de quienes depende la economía mundial. Su exigencia pública al príncipe gobernante de Arabia Saudita de que le besara la zona de las nalgas se convirtió en un punto de no retorno para el mundo musulmán. Les propongo escuchar esta cita. Él no pensó que tendría que besarme el trasero. Realmente no lo pensó. Pensó que sería simplemente otro presidente estadounidense fracasado, bajo el cual el país se vendría abajo. Pero ahora tiene que ser amable conmigo. A esto se sumó el absurdo económico. Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones al petróleo iraní para bajar los precios, mientras que sus aliados árabes no pueden exportar su propio petróleo debido a las amenazas de Irán. Trump está jugando un juego peligroso, intentando desvincularse de la guerra mediante un mal acuerdo con Teherán, dejando a sus aliados solos para enfrentarse a un Irán resentido. La desfachatez ha llegado a tal extremo que el dueño de la Casa Blanca planea cambiar el nombre del estrecho de Ármur en su honor. El mundo árabe no permitirá desde luego semejante bofetada. El resultado del segundo mandato de Trump es un aislamiento total. Casi destruyó la alianza con Europa, traicionó la confianza de los países del Golfo y puso en su contra a millones de sus propios ciudadanos. Mientras Springsteen canta sobre la libertad y China firma contratos con los antiguos amigos de Washington, Trump sigue disparándose en el pie. La revolución que comenzó en Minneapolis ya está llamando a las puertas de la Casa Blanca. Trump puede fingir que no lo oye, pero 9 millones de personas en las calles es una sentencia que no se puede revocar. El cambio de régimen en Estados Unidos, al parecer, realmente está comenzando. Vladimir Zelensky respondió a las duras declaraciones del secretario de Estado de EU, Mark Rubio, quien intentó acusar a Kiev de mentir. Rubio desmintió la información de que Estados Unidos quiere que Ucrania entregue el Donbass a cambio de garantías de seguridad. Eso es mentira. Y yo vi como él, Vladimir Zelensky, lo decía. Y es lamentable que él diga eso porque sabe que no es verdad. No fue eso lo que le dijeron. Nuestro presidente respondió de la manera más digna y directa posible. La cuestión dependerá de cuáles sean nuestras posiciones en todas partes. En el campo de batalla, en la economía, con los socios, en qué estado estarán nuestras tropas y en qué estado estará también el ejército de la Federación Rusa. Por eso, no le he mentido a nadie y sinceramente no tengo esa costumbre. Simplemente, tal vez se percibió como si los estadounidenses estuvieran presionando para que nos retiráramos, y solo entonces darían garantías de seguridad. Además, el presidente insinuó sutilmente a Washington que él ve todo el tablero de ajedrez completo. Comentando los ataques de Rubio, Zelensky señaló que al público solo se le muestra la parte más pequeña del iceberg. Mientras otros intentan formular versiones convenientes, nuestro líder habla con franqueza. Él conoce todos los escollos del proceso de negociación.
En cuanto a la parte estadounidense o al secretario de Estado, ya saben cómo se suele decir. La mayor parte del iceberg no se ve, ¿verdad? Así que, créanme, mostré solo la parte más pequeña. Hablo con total sinceridad. Se puede formular de diferentes maneras. El mensaje principal de Zelensky es que Ucrania necesita seguridad, no en algún momento futuro, sino ahora mismo. El presidente defiende su posición. La firma de las garantías debe ocurrir antes de que termine la guerra. Este es un punto fundamental del que ha hablado tanto con Trump como con todos los líderes mundiales. Sí. Hablé sobre el hecho de que queremos firmar las garantías de seguridad antes de que termine la guerra. Estaban casi listas. Quiero recordarles a todos, queremos firmar antes de que termine la guerra, al igual que el Prosperity Package, el paquete de apoyo a Ucrania para la reconstrucción después de la guerra. Pero la parte estadounidense dijo que no, que esto solo se hará en el momento en que termine la guerra. Dije que sí lo estarán. Zelensky deja claro que Ucrania merece un escudo real ya hoy. Y cualquier intento de posponer esta cuestión hasta el momento de la salida del Donbass recibe una firme resistencia de nuestro líder. Ante la calma férrea de Zelensky, los diplomáticos estadounidenses empiezan a perder la compostura. El escándalo en la reunión del G7, donde Marco Rubio perdió los estribos con Kayu Kallas, mostró que los nervios de Washington están al límite. Estados Unidos pide constantemente ayuda en la guerra, pero cuando surgió la necesidad en Estados Unidos, no recibieron una respuesta positiva. Estamos haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra. Si creen que pueden hacerlo mejor, por favor, háganlo. Nos haremos a un lado. ¿A qué reaccionó el político con tanta vehemencia? A la dura pregunta de Kai Kallas. Ha pasado un año y Rusia no ha avanzado nada. ¿Cuándo se acabará su paciencia? Mientras el secretario de Estado de EU, molesto, sugiere a Europa hacerse a un lado, Zelensky recordó al mundo que nuestras principales garantías no son solo firmas en papel, sino también la fuerza de nuestra propia producción. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, nuestras armas, los programas y el apoyo de socios leales. Eso es lo que protege a Ucrania hoy. En el Kremlin de nuevo se agudiza la psicosis imperial. Dmitry Medvedev, fiel a su estilo, declaró que Estonia es parte de Rusia, intentando asustar a Europa con cuentos históricos. La rata de laboratorio Kallas, cuyo rostro carecía de inteligencia, volvió a acertar al afirmar que Rusia exige lo que nunca ha tenido. Donbass, que pertenecía a Rusia y a nadie más. Es una pena ser tan tonta a los 50 años. De hecho, Estonia, para horror, también fue parte de Rusia. Esa fue la respuesta a la declaración de Kaja Kallas anteriormente. Este es claramente un enfoque equivocado. Por supuesto, esta es una táctica de negociación rusa. Ellos exigen algo que nunca les ha pertenecido. Y es precisamente por eso que también señalamos que es una trampa en la que no debemos caer. Pero mientras Medvedev se ejercita en los insultos, la inteligencia occidental ya ve los planes reales del enemigo. El medio Bild publicó mapas de una posible ofensiva donde Narva, Riga y Vilna están marcadas como los principales objetivos de las flechas de Putin. Rusia sueña con un ataque multivectorial, pero olvida que el mundo ya no es el mismo que en 2021. Bild publicó un mapa del plan de invasión de la Federación Rusa a los 3 países bálticos. Cabe recordar que ya en 2021, hace más de 4 años, Bild hizo pública la carta de la futura invasión de Rusia a Ucrania. En ese entonces, en las redes sociales se reían mucho y se burlaban de esto. Y un poco después, Zelensky propuso prepararse para las barbacoas de mayo. Por cierto, los estonios, en lugar de prepararse para aquellas barbacoas de mayo, están preparando a la población para la guerra. Se están llevando a cabo ejercicios no solo para el ejército, sino también para la Kaitselit. Son formaciones voluntarias paramilitares. Además, se está preparando una unidad de pilotos de drones y mucho más. Hoy en día, los países bálticos son poderosos bastiones que se preparan para una gran pelea en cada segundo. En Estonia, los ejercicios de los voluntarios de la Kaitselit y la preparación de pilotos de drones están en pleno apogeo. Y la OTAN considera la región como un único espacio operativo. El politólogo Carlo Massolo lo confirma. La alianza ya ha desplegado grupos multinacionales en Narva bajo el mando del Reino Unido. Y esto es solo la línea avanzada de contención. Putin puede trazar cualquier ruta de invasión desde Kaliningrado o Bielorrusia. Pero en cada metro sus tropas se enfrentarán al poder unificado de la alianza tecnológica más avanzada de la historia de la humanidad. Como señala el experto, las fuerzas de la OTAN ya están parcialmente presentes en Estonia.
Cerca de Narva se ha desplegado un grupo de combate multinacional bajo el mando del Reino Unido, que cumple la función de línea avanzada de contención. Entre las posibles medidas para reforzar la seguridad, el experto menciona en particular el despliegue de unidades de la OTAN directamente en Narva. Según su convicción, este enfoque podría aumentar significativamente el nivel de disuasión, ya que en caso de un ataque, las tropas rusas se enfrentarían inmediatamente a las fuerzas de la alianza. Mientras Moscú sueña con conquistar, la realidad le da un golpe directo en la cara. Los ministros de defensa de Estonia, Letonia y Lituania han instado a la OTAN a reforzar inmediatamente la defensa antiaérea y a lanzar la operación Guardián del Este. La alianza ya está movilizando fuerzas adicionales de vigilancia y cazas para proteger el flanco oriental. Europa está tomando el control total del cielo. Cualquier intento de los soldados de hojalata de Putin de violar la frontera terminará con su eliminación inmediata. Mientras tanto, el Kremlin ha lanzado una operación informativa a gran escala, intentando convencer al mundo de que los países bálticos han abierto su espacio aéreo para ataques ucranianos. Pero en Riga y Vilna observan este circo barato con ironía. Así lo informa European Pravda, citando una declaración del Ministerio de Defensa de Letonia. Con tales declaraciones, Rusia demuestra su debilidad e intenta desviar la atención del hecho de que no es capaz de defenderse de los exitosos contraataques ucranianos contra la infraestructura rusa en la costa del Mar Báltico. Se utiliza desinformación y bots en redes sociales dirigidos a la audiencia de habla rusa, y con la participación de la juventud. Rusia intenta dividir a la OTAN mediante la desinformación, pero obtiene el efecto contrario. La alianza solo se une más en torno a Ucrania. La guerra híbrida que tanto le gusta a Putin se ahoga ante los hechos y la superioridad tecnológica de Occidente. Los expertos coinciden en que Rusia no tiene recursos para dos frentes. La guerra a gran escala en Ucrania ha drenado por completo al Kremlin y cualquier intento de operaciones locales en los países bálticos. Eso sería un suicidio. No van a luchar contra los países bálticos de la misma manera que ahora combaten contra Ucrania. Ellos planean el uso de vehículos no tripulados, drones, misiles, pero al mismo tiempo una participación significativa de equipo militar. El distrito militar de Leningrado. Aunque lo han reforzado, esto es más bien una decoración para los informes que una verdadera fuerza de ataque. Según el experto, sin la concentración de tropas en Bielorrusia, cualquier escenario de una República Popular de Narva sigue siendo solo una fantasía húmeda. De los patriotas Z. La OTAN se está preparando para acciones de este tipo. En realidad, todos sus ejercicios prevén que Rusia actuará así. De una u otra manera, empleará poder de fuego de diversa índole, y se están preparando para contrarrestarlo. El acorde final para el dictador es evidente. Hoy Europa es más alta, más fuerte y está mejor preparada. La OTAN ya tiene en cuenta todas las amenazas posibles, desde enjambres de drones hasta intentos de bloquear el corredor de Suwałki. Mientras en Moscú monitorean el gasto de misiles interceptores en Oriente Medio, los países bálticos se están convirtiendo en una fortaleza inexpugnable. ¿Y ustedes qué piensan sobre estos acontecimientos? Escriban su opinión en los comentarios, no olviden dar like y compartir este video. Sigan con nosotros porque lo que viene es aún más interesante.